Bueno, vamos a empezar ya con la materia, ¿sí? Nos ponemos serios. Vamos a arrancar con el primer tema, que es la parte de comunicación de datos. Es más que nada una parte introductiva, y de ahí vamos a ir desarrollando cada vez más en profundidad cada uno de los temas que vamos a introducir, ¿sí? Bien. Primero que nada, vayamos con una definición de qué es la comunicación, ¿sí? ¿A qué apuntamos cuando comunicamos? Nosotros lo que hacemos es, al comunicar, ya sea al hablar, mandar una carta, mandar un mail, mandar un WhatsApp, tratamos de transmitir un mensaje, ¿sí? Entre dos o más participantes, ¿sí? En este caso particular, para la materia, lo que vamos a hacer es, como dice el nombre de la materia, tratar de transmitir datos, ¿sí? Entonces, vamos a focalizar más que nada en la parte de transmitir datos, ya sea o datos analógicos o datos digitales, pero más que nada vamos a focalizar en la parte de transmitir paquetes de datos digitales. Por lo tanto, si vamos a tener que transmitir algo analógico, lo más probable es que lo codifiquemos, lo convertamos en un paquete de datos digital y lo transmitamos. Ahí está. Bien. ¿Cómo sería el diagrama básico de cualquier comunicación? Nosotros vamos a tener una fuente, un mensaje y un destino, ¿sí? Este es el diagrama más básico, donde yo solamente quiero transmitir un mensaje, ¿sí? No es el caso en el cual tenemos una conversación donde yo tengo que la comunicación va en los dos sentidos, ¿sí? En este caso solamente tengo una fuente que genera el mensaje en sí, y es transmitido a el destinatario. Bien. La comunicación, per se, es el proceso mediante el cual se intercambia o se comparte una información entre dos o más máquinas, ¿sí? La fuente va a ser la que va a generar el dato. Como decía recién, pueden ser datos analógicos o digitales. Pueden ser voz, música, o puede ser una información, puede ser un archivo, puede ser una foto, puede ser un MP3 también, ¿sí? En cuyo caso estaría transmitiendo música, pero en formato digital. Y normalmente los datos no se transmiten directamente, sino que antes se los transforma para adaptarlos, o podemos decir que se los codifica para poder ser transmitidos. Por ejemplo, yo pienso en una manzana. A vos no te transmito el mensaje para que vos imagines una manzana. Yo codifico que pensé en una manzana, un círculo, una formita así, con un corazón rojo, con el tachito, todo, lo convierto en la palabra manzana y te lo digo. Y de esa manera él puede imaginar la manzana, ¿sí? Entonces, al mensaje en sí, primero tenemos que transformarlo para adaptarlo al medio de transmisión. En este caso, el sonido, que yo le digo manzana, ¿sí? ¿Se entiende? Bien, esto es lo que conocemos como codificación. Cuando yo quiero transmitir un mensaje, primero lo codificamos en un lenguaje que los dos entendamos y lo transmitimos, ¿sí? En este caso, las dos máquinas entienden. El medio de transmisión implica que se va a conectar, es el medio por el cual se van a conectar el origen y el destinatario. Es a lo que llamamos canal, ¿sí? Si yo estoy hablando, por ejemplo, ¿cuál sería el canal? El aire, ¿sí? Transmito mediante ondas mecánicas de aire lo que estoy diciendo. Si estoy conectado a internet por Wi-Fi, ondas electromagnéticas, también podríamos decir aire, ¿sí? Si estoy conectado directamente al módem, fibra óptica, ¿sí? Entonces, el canal es por donde se transmite el mensaje que yo estoy queriendo transmitir, ¿sí? Obviamente el canal tiene sus limitaciones y hay métodos que permiten aprovechar de mejor manera o de peor manera el canal. Ya hemos visto en la materia anterior, en Fundamentos de Telecomunicaciones, que para aprovechar el canal podíamos utilizar técnicas como la multiplexación, ¿sí? Teníamos diferentes tipos de multiplexación. Bueno, eso nos permitía, por un mismo canal, transmitir varios mensajes distintos al mismo tiempo. Y como los datos fueron transformados, por supuesto que es necesario reconvertirlos a el mensaje original. Cuando yo dije manzana, la persona que escucha manzana tiene que entender que es una manzana para imaginarse una manzana, ¿sí? Si la persona que yo le dije manzana solamente habla inglés, no va a entender de qué le estoy hablando, ¿sí? Entonces no lo va a poder decodificar. ¿Por qué? Hemos utilizado una codificación diferente, ¿sí? Yo utilicé español, él solamente entiende inglés, no puede entender. ¿Sí? ¿Vamos? ¿Vamos bien? Sí. Bueno,
Entonces, al diagrama original que teníamos, ahora se agregaron dos bloques más. El bloque codificador y el bloque decodificador. Bien, vamos con los medios de comunicación. Ahora vamos a enseñar los diferentes canales que tenemos. Podemos tener canales cableados, ¿sí? Por ejemplo, el que decía recién, cuando me conecto con un cable directamente al módem. Podemos tener medios ópticos, como la fibra óptica, o en el espacio, el famoso Li-Fi. ¿Alguna vez escuchado hablar del Li-Fi? ¿Alguien? Bueno, es un método para transmitir datos mediante la luz. ¿Sí? Entonces, los focos tienen una modulación que un teléfono podría recibirlos y recibir datos de esa manera. ¿Sí? Todavía no se terminó de resolver cómo hacer la vuelta, pero en principio es una tecnología que está en desarrollo y que por el momento vuelve a hacer ruido y después se cae y va evolucionando y probablemente en algún momento llegue al uso masivo. Métodos electromagnéticos, ¿sí? Que son los que hemos estudiado ya en radio. Podemos utilizarlo para radio AM, para radio FM y también, por supuesto, para el Wi-Fi, ¿sí? Para el Bluetooth, para LoRa, Zigbee o cualquier otro protocolo que se les ocurra que sea inalámbrico. Medios acústicos, ¿sí? Como ser en el agua. ¿Se les ocurre alguno? ¿Algún medio acústico de comunicación? No sé si una comunicación, pero sí, por ejemplo, los radares utilizan medios acústicos en el agua. Emiten ondas de sonido, ¿sí? Y esas ondas de sonido rebotan en el fondo marítimo, vuelven y de esa manera pueden leer la topografía del fondo del mar. En el aire, es lo que hacemos todos los días cuando hablamos. Y también en dispositivos de almacenamiento. O sea, yo también puedo grabar un archivo, ponerlo en un pendrive, y llevarlo, la otra persona lo pone en su computadora y lo descarga. Fue una comunicación, ¿sí? Al fin y al cabo, yo envío un mensaje desde una computadora a otra, ¿sí? Yendo en un pendrive, caminando, en colectivo, lo que sea, en Uber, pero fue una comunicación. Bien, diferentes topologías de conexión. Cuando nosotros necesitamos transmitir un dato, podemos hacerlo de dos maneras en cuanto a la topología de conexión. Puede ser punto a punto, donde yo transmito un mensaje desde un punto y llega directamente a otro punto, o conexión multipunto, donde puede haber varios dispositivos para escuchar un mismo mensaje. ¿Se le ocurre algún punto a punto? ¿Algún ejemplo? Bien, la llamada por teléfono será una comunicación punto a punto, ¿sí? Yo solamente estoy hablando con vos, entonces nosotros somos los únicos que interactúan en esa llamada, todos los otros nos pueden escuchar. ¿Alguna otra? Bueno, sí, Ethernet, bien, pero no es un canal de comunicación Ethernet, no es una comunicación per se. ¿Sí? Decime un mail, ponerle, bueno, es un punto, un correo electrónico que yo envié, un WhatsApp que yo envío a una persona, ¿sí? Esa sería comunicación punto a punto. ¿Y multipunto? La radio, por ejemplo, ¿sí? La radio, la 100 transmite desde una antena y la pueden escuchar muchas personas, ¿sí? De hecho, de acá se desprenden la topología punto a punto entre dos personas, punto a multipunto, que sería el ejemplo de la radio que acaban de dar, ¿sí? O multipunto a multipunto, que podría ser tranquilamente una videoconferencia, un grupo de WhatsApp, donde todos pueden participar y lo que todos dicen, todos lo leen, ¿sí? O todos lo escuchan. ¿Entiende la diferencia entre punto a multipunto y multipunto general? ¿Sí? Multipunto, multipunto. Bien. A su vez, además de las topologías de punto a punto y multipunto, tenemos también que la comunicación puede ser del tipo simplex, donde es en un solo sentido, o sea, una sola fuente y un solo receptor. Puede ser en el modo semiduplex, donde yo tengo que el receptor también puede generar datos y el que generaba también puede recibir, pero tienen que solicitar el permiso del canal, ¿sí? No pueden transmitir los dos al mismo tiempo. ¿Se les ocurre algún ejemplo de esto? El walkie-talkie. ¿Han visto alguna vez el walkie-talkie? ¿O han visto en alguna película que el walkie-talkie tienen que apretar un botoncito y decir cambio? ¿Para qué la palabra cambio? Para decirle a la otra persona, te libero el canal para que ahora vos hables, ¿sí? Entonces, mientras yo aprieto el botón, yo ocupo el canal y yo puedo hablar. Si la otra persona lo aprieta al mismo tiempo, no me va a poder escuchar, ¿sí? Porque hay un solo canal para los dos. Entonces, yo aprieto el botón, hablo y la otra persona espera, escucha. Cuando le digo cambio,
suelto el botón, libero el canal, la otra persona lo ocupa y ahora me responde. ¿Sí? Eso sería call duplex, donde solamente hablan uno a la vez. ¿Sí? O sea, hay que pedir el uso del canal. Y por último, full duplex, que sería lo que pasa hoy por hoy en el teléfono, donde tenemos un canal de ida, un canal origen y un canal respuesta. ¿Sí? Entonces, en este caso, ambos pueden hablar al mismo tiempo y escuchar al mismo tiempo. ¿Se entiende? La idea de una conversación es que sea semi-duplex. Muchas veces terminamos haciendo la full duplex y hablamos todos juntos. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Entienden todo o no entienden nada? Bien. Entonces, la comunicación de datos, como ya lo habíamos definido, es el proceso mediante el cual se intercambia o se comparte información entre dos o más máquinas. ¿Sí? Dos o más, porque como ya hemos visto, puede ser multipunto y pueden haber varios receptores. Entonces, volvemos a fuente, codificador, canal, decodificador y destino. Y durante la transmisión a través del canal, acá se desprenden nuevas etapas. Porque yo, como canal, agrupo lo que es el canal real, o sea, efectivamente el aire, la modulación y la demodulación de la señal. Esto sería lo que hemos visto en toda la materia fundamental de telecomunicaciones, donde yo ya tenía la información codificada, entonces solamente la modulaba, transmitía, demodulaba y recibía. ¿Sí? Entonces, todo esto sería lo que hemos visto en FT. Pero esta parte de codificar y decodificar es la parte en la cual vamos a hacer más hincapié en esta materia. ¿Sí? Como ya saben, la modulación es el proceso de convertir un flujo de datos en un flujo de señales aptas para ser enviadas por el canal. ¿Sí? Si yo tengo, qué sé yo, audio, ya hemos visto que el audio yo no lo podía enviar por radiofrecuencia porque el alcance era muy poco, porque necesitaba antena muy grande. Y todo lo que ya han aprendido y lo saben muy bien seguramente. Entonces, ¿qué hacíamos para poder transmitir? Aumentábamos la frecuencia utilizando una portadora y de esa manera ya nos adaptábamos al canal, ¿sí? De una manera viable, económicamente viable, físicamente viable, y transmitíamos el mensaje. Del otro lado, demodulábamos, lo cual era a esa señal que ya estaba adaptada para el canal, le obteníamos o le extraíamos nuevamente la información para poder reproducir. ¿Sí? Eso es lo que nosotros hemos estudiado hasta ahora como modulación y demodulación. Hay dos formas de transmitir la señal, que esto también lo habíamos visto. La señal puede transmitirse o en banda base o en banda pasante. Banda base sería transmitirla básicamente en la banda que fue generada. ¿Sí? De nuevo, el audio yo no podría transmitirlo en banda base, a menos que lo transmita por un cable. ¿Sí? Si yo quiero transmitir audio desde el micrófono hasta el amplificador, que después lo va a amplificar y va a sonar, puedo hacerlo por cable. ¿Sí? Y lo estoy transmitiendo en banda base. Banda base es la frecuencia en la cual el mensaje fue generado. ¿Sí? Normalmente es una frecuencia menor. Y la banda pasante es cuando yo modulo la señal, la banda en la cual la señal, o sea, la banda que ocupa dentro del espectro radioeléctrico, la señal ya modulada. ¿Sí? En este caso, los datos a transmitir son la señal enviada, como les acabo de decir, donde el micrófono directamente tiene un cable y se manda por un cable la señal. Y en este caso, los datos a transmitir se utilizan para modular una portadora, ¿sí? U otra señal. ¿Se entiende? Para transmitir en banda base, lo podemos hacer de dos maneras. Por un lado, una comunicación en paralelo, donde yo, al tener que transmitir varios bits, tengo varios conductores, transmito un bit en cada conductor, ¿sí? Pero esto hoy por hoy está prácticamente descontinuado. No sé si la palabra prácticamente no está de más, pero por el alto costo del cable, ¿sí? O de la infraestructura eléctrica, normalmente hoy no se utiliza. El método que se utiliza hoy por hoy es la comunicación en serie, donde en vez de tener varios conductores para transmitir cada uno de los bits, yo tengo un solo conductor, por donde transmiten todos los bits uno detrás del otro. ¿Sí? ¿Tienen algún ejemplo de comunicación en paralelo? ¿Se acuerdan alguno?
PCI original. PCI creo que ya hacemos con serie. El IDE era paralelo. SATA, ya sé, ¿se acuerdan el cable IDE de los discos rígidos de antes? Cable gordo, así, de una cinta. Bueno, eran varios cables. ¿Por qué? Porque transmitían todos los datos en paralelo. ¿Sí? Serie el IDE que se utiliza hoy por hoy, el USB. ¿Sí? Otro cable paralelo es, podría mostrar, una impresora. Todavía tiene cable LPT, creo que se llamaba. Que es un cable así gordo que tiene las orejitas que lo agarran porque si no se desconecta si alguien lo engancha, ¿sí? Ese era paralelo. Las impresoras antes eran por puertos paralelos. Hoy por hoy ya no, son por USB, puerto C. ¿Dónde es el único lugar donde yo conozco que hasta ahora se utilice paralelo? Es en la memoria RAM. El procesador se comunica con la memoria RAM por paralelo. Por eso la memoria RAM tiene 192 patas, no sé cuántas, ¿sí? En un lugar donde yo conozco que todavía se usa paralelo. No se me ocurre otro ahora sí, al pasar no. Pero todas las otras comunicaciones son C. ¿Sí? Bien. ¿Qué ventaja tenía el paralelo? Por supuesto, la velocidad. No transmito un bit detrás del otro, sino que transmito todo el paquete. Transmito 8 bits, después 8 bits, después 8 bits, después 8 bits. Entonces, como la velocidad de los semiconductores era muy lenta, era más rápido transmitir todo el paralelo para poder agilizar la velocidad. Hoy por hoy la velocidad de los semiconductores de comunicación ha mejorado mucho hasta el punto que no es necesario. Entonces es mejor ahorrarse el costo de tener cables tan largos. ¿Sí? Obviamente en la memoria RAM lo que se busca siempre es velocidad, entonces no convendría hacerlo serio. Se mantiene todavía el esquema en paralelo. Bien. En banda pasante tenemos los datos digitales, por ejemplo, este sería un ejemplo. Tengo que transmitir este dato y lo puedo transmitir modulándolo en amplitud, que ya saben, modulándolo en frecuencia y modulándolo en fase. ¿Se acuerdan cómo se llaman estas modulaciones? ASK. ASK, FSK. ASK, FSK y PSK. ¿Sí? AM sería cuando es analógico. Cuando los datos son digitales le llamamos ASK, Amplitude Shift. Bien. Acá vamos a hacer una definición de dos valores que ya los había definido, pero ahora los vamos a dejar asentados. La velocidad de transmisión es la velocidad con la que efectivamente yo transmito el mensaje, ¿sí? Es la velocidad que se transmiten los bits. Yo tengo que transmitir un paquete de datos y lo transmito en bits, unos y ceros, ¿sí? Entonces, la velocidad de transmisión es la cantidad de bits por segundo que se transfieren en una comunicación. Cuando ustedes van a contestar internet, ¿qué dicen? 100 megas, ¿verdad? ¿Qué es eso 100 megas? Bits por segundo. 100 megabits por segundo. El proveedor me garantiza que yo voy a tener una velocidad de recepción de 100 megabits por segundo. Muchas veces es engañoso porque me dicen 100 megas y como es asimétrico, ¿sí? Sincrónico, es decir, no es asimétrico, la velocidad de bajada no es la misma que la de subida. ¿Sí? Entonces yo tengo 100 megas de bajada, pero tengo 10 o 20 de subida. Entonces es importante muchas veces hacer un split test para ver la real velocidad tanto de bajada como de subida. ¿Por qué es así? Porque normalmente lo que hacemos es bajar cosas, consumir contenido, no generamos tanto. Entonces es más eficiente el canal al dar más velocidad de bajada que de subida. ¿Sí? Si a alguno le interesa, puede pedirle a las empresas los planes simétricos, cuestan mucho más caros, pero todos los tienen disponibles. ¿Sí? Pueden pedir que quieren velocidad simétrica y no les van a decir nada, pero les van a cobrar bastante más. Bien. Se mide en BPS, que serían bits por segundo, y se identifica usualmente con la letra R. ¿Sí? Acá hay una acotación que yo ya había hecho en fundamentos, que era que cuando uno contacta internet normalmente le dicen que tiene ancho de banda de 100 megabits por segundo. Sí, bueno, en ese caso está mal usado el término ancho de banda. Lo que deberían decir es la velocidad de transmisión es 100 megabits por segundo. Deduzco
esto no lo sé si es cierta, es una idea mía, que eso quedó de cuando el internet empezó a hacerse más rápido, le llamaban banda ancha. Y quizás se le ponga la palabra banda ancha, ancho de banda, y quedó, no sé qué habrá pasado, pero está mal usado decir que el ancho de banda es 100 megas. No, la velocidad es 100 megas. ¿Sí? La velocidad de carga, la velocidad de transmisión, pero es una velocidad. Y después tenemos la velocidad de modulación, porque la señal de salida ya no tiene unos y ceros. ¿Sí? La señal de salida ya tiene diferentes elementos de onda. ¿Qué le llamamos elementos de onda? Al valor que la señal portadora mantiene durante un periodo de tiempo. ¿Sí? Entonces, si se trata de modulación en banda base, es el tiempo durante el cual la tensión o la corriente permanecen constantes. O sea, sería el tiempo durante el cual la señal mantiene la misma tensión. ¿Sí? En el caso que yo transmita unos y ceros, es el tiempo que dura un 1 y el tiempo que dura un 0. Ahora, si yo voy a transmitir en banda pasante, sería el tiempo en el cual la portadora mantiene todos sus parámetros iguales. Si estoy transmitiendo una SK, sería el tiempo... No, perdón, estoy por adelante. Sería el tiempo que dura la señal con esta amplitud. ¿Sí? Si estuviera transmitiendo en FSK, sería el tiempo que dura la señal con esta frecuencia, y si estuviera transmitiendo en PSK, el tiempo que dura la señal con esta fase relativa. ¿Sí? Eso sería la velocidad de modulación. Ahora bien, perdón, eso sería sí, la velocidad de modulación es la inversa del tiempo ese que demora. A la velocidad de transmisión la vamos a definir con baudios. Los baudios son los cambios que tiene la señal por unidad de tiempo. ¿Sí? Normalmente ustedes me dirán, bueno, pero si yo tengo 100 megabits, yo tengo 100 cambios de señal por segundo. Bueno, eso puede ser cierto o puede que no. Porque yo puedo tener, por ejemplo, 4 amplitudes distintas para la señal. Entonces, cada vez que la señal cambia su amplitud, yo en realidad estoy definiendo un estado de entre 4. Y dado que hay 4 posibilidades, ese estado me define 2 bits. Entonces, cada vez que cambia la señal, transmito 2 bits. En ese caso, la velocidad de modulación es la mitad que la velocidad de transmisión. Entonces, la relación entre la velocidad de transferencia y la velocidad de modulación se define por la cantidad de bits que se transmite en un baudio. ¿Sí? Lo que les acabo de decir. Si yo tengo 4 estados diferentes o 4 elementos de onda, ¿sí? Que es la fórmula que se llama cada estado distinto, yo transmito 2 bits por cada baudio. ¿Sí? En Wi-Fi, si no me equivoco, se transmiten hasta 7 bits por cada cambio. ¿Sí? Entonces, si tenemos un Wi-Fi, hablamos con un número redondo, de 350 megabits por segundo, es probable que la velocidad en baudios sea de 50 megabaudios. ¿Sí? Perdón, 7 bits serían 128 elementos de onda distintos. Ya veo cómo me está prestando atención. Vamos de nuevo. Si yo quiero transmitir 2 bits, necesito 4 elementos de onda. Para poder transmitir 7 bits con cada cambio de la señal, yo necesito transmitir la cantidad de estados que se puede representar con 7 bits. 2 a la 7, 128. ¿Sí? Entonces, yo tengo 128 elementos de onda distintos. O sea que no la velocidad total de 128, digamos, ¿verdad? No, la dividí en 7. En la cantidad de bits que representa cada baud. No en las posibilidades que hay, sino en la cantidad de bits que representa cada baud. La relación de velocidad está definida por la cantidad de bits que se transmiten en cada baud. ¿Sí? Este es un ejemplo en el cual yo puedo transmitir 4 amplitudes distintas y cada una de esas amplitudes me transmite 2 bits. ¿Sí? Esta amplitud sería representativa del 1,1, esta del 0,1, 1,0, 1,1 y el 0,0. ¿Sí? Entonces, al modular me quedaría esta señal que puede transmitir 2 bits por cada cambio de la señal modular. No solamente podemos cambiar una característica, o sea, no solamente podemos modular en amplitud, o en frecuencia, o en fase, sino que podríamos modular
en amplitud, por ejemplo, y en fase. De esa manera podemos tener con dos amplitudes y con dos fases distintas 4 elementos de onda. Cuando empezamos a hacer esto, se empiezan a formar las constelaciones, donde tenemos que esta amplitud con fase 0 representa el 0, 0, esta amplitud con fase 0 representa el 1, 0, la misma amplitud de esta, pero con fase 180 representa el 0, 1, y la misma amplitud de esta, pero con fase 180 representa el 1, 1. ¿Sí? Esto me permite aumentar aún más la velocidad de modulación, la velocidad de transmisión, manteniendo la velocidad de modulación. Y como el ancho de banda que mi señal ocupa está ligado a la velocidad de modulación, esto me permite aumentar la velocidad de transmisión sin aumentar el ancho de banda. ¿Sí? Me permite hacer un uso más eficiente del ancho de banda que tengo asignado. ¿Se entiende? Os repito. Repito, ¿verdad? Sí. Dado que el ancho de banda que ocupa una señal está ligado a la velocidad de modulación, si yo genero más elementos de onda, pero mantengo la velocidad de modulación, estaría aumentando la cantidad de bits transmitidos, manteniendo la velocidad de modulación y por consecuencia el ancho de banda ocupado. ¿Entiende? Por eso es que Wi-Fi utiliza tantos elementos de onda, para poder transmitir con mayor velocidad sin ocupar un ancho de banda más grande. ¿Sí? Bien. Sincronización de relojes. Si yo llegara a decir manzana acá a las 4:30 de la tarde, cuando ya se han ido todos, Lucas no me va a escuchar. Lucas va a estar en legal, ¿verdad? Sí. Tenemos que sincronizarlo para que nos pueda escuchar. Yo tengo que hablar en el momento que él está acá. Bueno, lo mismo pasa en una comunicación. El transmisor y el receptor tienen que estar sincronizados para que puedan entenderse entre sí. ¿Sí? No solamente que tienen que estar encendidos al mismo tiempo, era un ejemplo exagerado que hago plantear, pero el receptor tiene que saber cuándo va a empezar a llegar el mensaje o cuándo se inicia la comunicación, cuándo inicia un bit, para poder saber cuándo leerlo al bit. Esto es lo que se conoce como sincronización. ¿Sí? Entonces, es imposible que los relojes de un transmisor y de un receptor funcionen exactamente a la misma velocidad. ¿Sí? Puede ser muy parecido, pero siempre va a haber un desfasaje. Y por más pequeño que sea, conforme pase el tiempo, ese desfasaje se va a ir haciendo evidente hasta que estén totalmente desincronizados. ¿Sí? Y ya los datos no pueden ser interpretados por el receptor. Entonces, para esto vamos a tener que sincronizar los relojes del transmisor y del receptor. En la modulación en banda base vamos a tener la comunicación sincrónica, ¿sí? Donde además del canal, del cable conductor o el canal por el cual se transmite el dato, se transmite también una señal de reloj. ¿Sí? Esto, por supuesto, encarece. Yo tengo que agregarle al cable de transmisión un cablecito de sincronismo o de señal de reloj. ¿Sí? Esto se utiliza mucho, por ejemplo, en protocolos de SPI, en el protocolo I2C. ¿Sí? Esos protocolos tienen un conductor de clock, donde hay un dispositivo maestro que es el que impone la señal de clock y los dispositivos esclavos se sincronizan a esta misma. Y también tenemos la comunicación asincrónica, donde el receptor no posee esa información, entonces la va a reconstruir a partir de los datos. ¿Sí? Al empezar a recibir los datos, va a adoptar cuál debería ser el sincronismo. Para esto hay diferentes métodos. En las modulaciones en amplitud se puede utilizar la portadora en banda pasante para sincronizar el reloj. En las modulaciones de frecuencia y de fase también hay que sincronizar el oscilador que genera las frecuencias en el receptor. ¿Por qué? Porque la señal recibida depende de la fase o de la frecuencia con la que llegó la señal. Entonces no solamente tengo que sincronizarme con dónde empieza el dato, sino también con los osciladores del portador, ¿sí? Que son los que generan la señal. ¿Entendés? Vamos a un ejemplo. Llega una señal de 1 mega o de 1 mega,001, eso representa el 1 y el 0. Si el oscilador del receptor se corrió, él puede creer que está 1 mega y está 1,001. Entonces, cuando me llega un 1, lo interpretó con un 0. ¿Entiendes?
Lo podría haber hecho en kilohertz para que se entienda mejor. Vamos de nuevo. El 1000 kHz es un 0, 1001 kHz es un 1. Si al receptor se le corrió el oscilador local, él puede creer que la señal que llegó era la misma del oscilador local que está a 1000, y en realidad llegó una señal de 1001, porque el oscilador se corrió y está a 1001. Entonces podría interpretar un 0 como un 1. Entonces, además de sincronizar el inicio y el fin de los datos, también tengo que sincronizar los osciladores que generan las frecuencias del receptor. Para la sincronización podemos utilizar circuitos enganchados en fase que ya los conocen, como los PLL, y también vamos a utilizar diferentes técnicas vamos a utilizar las mismas técnicas que se utilizan en la banda base. Por ejemplo, en las comunicaciones asincrónicas, uno de los métodos más usados es en función de los flancos de los bits de datos. ¿Sí? Esto se utiliza mucho en la comunicación en puerto serie. La comunicación serie tiene un estado de reposo de la línea, o sea, cuando no se está transmitiendo datos, la línea tiene una señal de reposo, y cuando se inicia la comunicación hay un flanco. ¿Sí? Ese flanco es lo que genera el bit de start, que lo llamamos, ¿sí? Que se llama. Entonces, tengo un bit de inicio, bit de start, de ahí viene el dato, y luego al finalizar, me dará también un bit de stop para indicar término del dato. Si viene otro dato seguido, mandará otro bit de start, ¿sí? Entonces, ese bit me sirve a mí, el receptor, para poder sincronizarme con el transmisor. Yo estoy todo el tiempo en reposo, esperando a ver cuándo el receptor, el transmisor, se le ocurrirá mandarme un mensaje, ¿sí? No es de manera sincrónica. En cambio, en SPI, siempre está la señal del reloj, y el SPI habilita el receptor para que el receptor empiece a recibir los datos, ¿sí? En ese caso, el sincronismo va por la línea esa extra que les decía de clock. Pero, o sea, no entiendo cuándo llegaría el stop. Cuando termine el dato. O sea, el transmisor es el que... Claro, el transmisor manda el start, los bits de datos, puede mandar o no un bit de CRC, y manda el bit de stop. Ya vamos a ver más adelante a fondo a la comunicación serie. De hecho, ahora creo que hay una introducción. Bien. Para garantizar la presencia de flancos, el modulador muchas veces inserta bits en los datos. Supongamos que tengo 5 ceros seguidos que mandar. El sincronismo se puede perder en esos 5 ceros. Entonces, es frecuente en una técnica la inserción de ceros o la inserción de unos. ¿Sí? Entonces, cuando hay muchos bits seguidos iguales, se inserta un bit opuesto para romper con la monotonía esa de la línea. ¿Sí? Normalmente el receptor sabe que cada 5 ceros se inserta un 1. Entonces, de repente contó 5 ceros, sabe que tiene que venir un 1 y ese 1 lo elimina porque no pertenece a los datos, sino que es solamente un elemento para mantener el sincronismo. ¿Sí? También existen diferentes tipos de codificaciones, ¿sí? Que no tienen retorno cero. Por ejemplo, hay algunas codificaciones que tienen un 1 y un 0 para el 1 y un 0 y un 1 para el 1, para el 0. De esa manera, todos los bits van a tener sí o sí un flanco obligado. ¿Se entiende? ¿Sí? O sea, yo transmito primero una marca y después un espacio, eso representa un 0. ¿Sí? Representa que quiero transmitir un bit 0. O mando primero un espacio, no sé qué dije primero. ¿Dije espacio y marca? Marca y espacio representa un 0, espacio y marca representará un 1. ¿Sí? De esa manera, en cada bit va a haber un flanco obligatorio. Obviamente esto va a generar que haya más cambios de señal por cada bit. ¿Sí? Entonces estoy perdiendo eficiencia en la comunicación. También lo disminuyen los bits de start y bits de stop, porque yo ahora voy a tener más bits transmitidos por cada bit de dato. Supongo que yo tengo que transmitir 7 bits. Le agrego un bit de start y un bit de stop, estoy transmitiendo en total 9 bits para solamente poder mandar 7 de datos. ¿Sí? Esto me va a bajar la eficiencia, que se define como la cantidad de bits efectivamente de datos transmitidos sobre la cantidad total de bits que se transmitieron. ¿Sí? Si queremos el porcentual, lo multiplicamos por 100. Este sería, el puerto SSI sería la comunicación serie de la que les estaba hablando.
La línea tiene un estado de reposo, que es el estado de marca, para indicar que se inicia la comunicación, hace un bit de espacio, ¿sí? Y de ahí puede tener entre 5 a 8 bits de datos. Luego tiene el bit de CDC, o de paridad, en realidad el bit de paridad, y el bit de stop. ¿Sí? Esta comunicación, suponiendo el mejor caso, podrá tener un bit de start, un bit de stop y 8 bits de datos, lo cual nos da una eficiencia del 80%, o podría tener uno de start, uno de paridad y 2 de stops, ¿sí? En cuyo caso el overhead, que es la cantidad de bits transmitidos que nos lleva la información, sería 4 y podría tener solamente 5 bits de datos. En ese caso yo tendría... no está anotado por acá, en otra diapositiva, creo. Ese sería el peor caso donde yo tendría 4/9 como eficiencia. Si solamente transmito... Claro, esto es lo que se desperdicia, no es la eficiencia. En el mejor caso, transmito 8 bits de datos, start y stop, tengo solamente un 20% de desperdicio, o podría tener 5 bits de datos, 1 de start, 2 de stop y 1 de paridad, en cuyo caso el desperdicio sería 44. ¿Por qué 2 de stop? Se puede tener 1 o 2 bits de stop. ¿Para qué? Básicamente, hace mucho, hace una vez, los procesadores eran tan lentos que necesitaban tiempo para procesar el dato. Entonces, si yo le daba un solo bit de stop, a veces podía terminar de llegar el segundo paquete completo y hacer un error de rebalse, y yo todavía no había tenido tiempo de sacar el dato. ¿Sí? A la hora de transmitir, yo transmito un dato, el procesador tendrá que sacar ese dato para poder procesarlo, para que pueda entrar otro dato. Si llega otro dato completo, normalmente lo que se hace es ese nuevo dato que llegó se lo descarta porque no se desocupó el buffer. ¿Sí? Entonces, tengo que darle tiempo al procesador para que desocupe el buffer. ¿La mejor solución cuál fue? Bajar la velocidad de transmisión. Le hemos dado un segundo bit stop, lo cual ralentizó mucho más la comunicación, pero bueno, permitió que se llegue a procesar tiempo. Sí, hoy por hoy no es un problema. ¿Se puede utilizar? O sea, normalmente siempre que configures un puerto serie, un puerto CI, tenés la opción. Puedes darle un bit de stop, puedes darle 2 bits de stop. El bit de paridad puede ser paridad, puede ser dato. O puedes transmitir 9 bits de dato utilizando el bit de paridad. ¿Sí? O sea, todo es configurable. Cuando trabajes con la CIA, van a tener ahí la configuración del módulo serie, ¿sí? Para ver si transmiten un bit de stop, 2 bits de stop, si el bit de paridad es paridad par, impar, siempre es un 1, siempre es un 0. O sea, tranquilamente podrías ponerlo siempre a 1, en cuyo caso, con 2 bits de stop podrías tener 3 bits de stop. El de paridad siempre es un 1, más 2 bits de stop que son 1 también. ¿Sí? Es todo configurable. Obviamente, te estarías en este rango. Entre tener un desperdicio del 20% hasta un 44% en el peor de los casos. Bien. ¿Se entiende? ¿Algo? Bueno. De nuevo, la definición de comunicación. Repasemos. La comunicación es el proceso mediante el cual se intercambia o comparte información entre dos o más máquinas. ¿Sí? Hemos dicho, tenemos la fuente, la codificación, la parte que ya hemos estudiado, donde se modula, se transmite, se demodula, la decodificación y el mensaje llega a la estación receptora. La codificación y la decodificación, que es lo que más vamos a estudiar en esta materia, se pueden dividir, por un lado, en codificación de fuente y por otro lado, en codificación de canal. ¿Sí? Yo diría que podríamos tener un receso y de ahí entramos ya más a fondo con esto. Que así no son iguales. Bien. ¿Cuál es la diferencia de codificación de fuente y codificación de canal? La codificación de fuente aumenta la densidad de la información para poder hacer un mejor uso del canal. ¿A qué se refiere con aumenta la densidad de la información? Básicamente se transmite más información por la misma cantidad de bits. ¿Sí? Ejemplos. Por ejemplo, cuando yo saco una foto con mi celular,
el celular la comprime en JPG, ¿verdad? Bueno, esa sería una codificación de canal. Son diferentes tipos de codificaciones que comprimen los datos para poder disminuir la cantidad de bits necesarios para transmitir el mismo dato, ¿sí? La cámara de los celulares, por ejemplo, las fotos realmente las saca en RAW o en bitmap, ¿sí? Esa es una forma de el dato en crudo. ¿Saben lo que es el RAW? No, bueno, es un formato en el cual está cruda la foto y muchas veces los que hacen fotografía prefieren sacar el RAW porque les da un rango de edición más grande, ¿sí? Cuando quieren sacar una foto, si la foto salió o muy quemada o muy oscura, me permite ajustarle con un rango más grande a la foto y corregirla que si ya la comprimí en JPG. Al haber perdido información durante la compresión, ya no me permite recuperar la información esa perdida, ¿sí? La codificación de canal, por otro lado, agrega redundancia para los errores por ruido en la transmisión, ¿sí? Entonces, una de las codificaciones reduce la cantidad de información para optimizar la transmisión, mientras que la otra codificación agrega información para poder corregir errores. Por ejemplo, en la conversión JPG, la información que se elimina es información que yo no puedo percibir con mis ojos, ¿sí? Simple vista no se percibe. Pero si yo quiero editar o hacer algún trabajo con la fotografía, sí puede haber alguna información que yo perdí que era sensible, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que hace el algoritmo JPG? Elimina información que yo no puedo percibir para comprimir el archivo y enviarlo de una manera más eficiente. Ahora, la codificación de canal agrega más información para poder corregir errores, como por ejemplo el bit de stop, el bit de paridad que vimos antes, ¿sí? Ese bit de paridad sería una codificación de canal que me agregó un bit más para poder detectar errores, ¿sí? Corregirlo. Hay otros métodos de corrección de errores más avanzados que agregan más información y no solamente me permiten detectar errores, sino también corregirlos, ¿sí? Ya vamos a ver más adelante en la materia, porque ese es un tema de la materia, los diferentes códigos que nos permiten detectar y corregir errores. Bien. Códigos de largo variable. Acá vamos a empezar a ver diferentes formas de codificar un dato a enviar. Por ejemplo, códigos de largo variable. Es cuando no todos los símbolos que yo quiero transmitir tienen el mismo largo. Les parecerá raro, porque nosotros estamos acostumbrados a que cada símbolo que yo quiero transmitir, cada letra tiene 8 bits, ¿sí? Por ejemplo, codificación ASCII o cualquier otra codificación. Pero había otros métodos de codificación que no tenían el largo fijo, sino tenían un largo variable. ¿Para qué sirve esto? Por un lado, podemos agrupar los caracteres que más se envían, los caracteres más frecuentes, como por ejemplo las vocales, ¿sí? Con un largo más chico. Entonces, como esos datos se transmiten con mayor frecuencia y yo les doy un largo más fijo, estoy optimizando el uso del canal. ¿Se entiende? ¿Para luego? Cuando no entiendan, digan no. El no decir sí no es un no. Tenemos 3 estados acá. Cuando yo quiero transmitir un dato, hay algunos caracteres que se envían con mayor frecuencia, ¿sí? Saben que al escribir las vocales son las que más se utilizan. Si no, vean cualquier teclado viejo, tiene borradas las vocales, ¿sí? O las teclas A, S, D, W, depende para qué no son teclados, ¿sí? Entonces, si yo a esas letras, que son las que más se utilizan, le asigno, por ejemplo, por decir algo, 5 bits en vez de 8, en la mayoría de los casos voy a transmitir un mensaje más corto. Eso va a hacer que yo tenga que transmitir menos bits en total para transmitir el mismo mensaje, ¿sí? Un ejemplo de esto, por ejemplo, para la redundancia, es el código Morse. Acá tenemos el código Morse, ¿sí? Fíjense que para las vocales se han asignado códigos o combinaciones bastante cortas, ¿sí? Eso me permite optimizar el uso del canal. ¿Saben lo que es el código Morse, verdad? Bueno, esto, el tener un largo variable, por un lado es una ventaja, pero por otro lado también representa una desventaja. Imagínense que yo quiero transmitir una E, a ver, una combinación, una E, una J y una M.
tranquilamente alguien podría interpretarlo, acabo de ver uno. Tranquilamente alguien podría interpretarlo como el carácter 3, ¿sí? Que son 3 puntos y 2 líneas. Yo quiero transmitir la E, la I, no la J, perdón, la E, la I y la M son 3 puntos y 2 rayas, ¿sí? ¿Entiende? Entonces, más aún, pues el código Morse era generado e interpretado por personas, donde los tiempos que hay entre cada carácter pueden variar de una persona a la otra y se pueden introducir errores, ¿sí? Entonces, ¿cómo se utilizaba el código Morse? Había un tiempo que definía la separación entre letras, otro tiempo que definía la separación entre palabras y otro tiempo que definía la separación entre oraciones, ¿sí? Obviamente todo esto era de la capacidad de la persona. El punto también. ¿Cómo? Escriben algo, punto. Después terminar, o sea, escribir una palabra, el símbolo, el punto, digamos. El punto sería larguísimo para introducirlo en cada palabra. Me parece ineficiente. Al final de la puede ser. oración, digamos, creo que. Al final de la oración, sí. Definitivamente, pones puntos, como escribís. Como deberíamos escribir. No todos lo hacemos. Y menos con mensajería. Pero uno de los inconvenientes sería ese, que yo no sé si efectivamente la persona cortó la palabra o no, cortó la letra, digamos, o no, ¿sí? El mismo código puede interpretarse de varias maneras, justamente al tener algo variable. Si el largo fuera fijo, yo sé que siempre 7 bits arman una letra, ¿sí? Entonces separo de 7 en 7 y después decodifico. En este caso no, tengo que saber dónde está la separación entre carácter y carácter. Obviamente, una evolución lógica fue el código ASCII, que se creó en el año 1963, donde la distribución de los caracteres está orientada a hacer la eficiencia, digamos, de la decodificación y de la codificación de una manera más rápida, ¿sí? Por ejemplo, las filas 0 y 1 tienen caracteres de control solamente. Las filas 2 y 3 tenemos los números, signos de puntuación y símbolos matemáticos. En las filas 4 y 5 las letras mayúsculas y en las filas 6 y 7 las letras minúsculas. Este sería... ¿Por qué no anda? ¿Por qué se pila? No. Este sería el código, ¿sí? Fíjense que en las primeras 2 filas tengo todos caracteres de control, ¿sí? Donde por ejemplo tengo el bit de volver el cursor a la izquierda, el salto de línea. ¿Cuál es el salto de línea? No lo estoy encontrando. Bueno, tenemos todos los caracteres para el control de la comunicación. En las filas 0 y 1, en las filas 3 y 4, 2 y 3 tenemos todos los símbolos y los números, ¿sí? En las filas 5 y 6, 4 y 5 tenemos las letras mayúsculas y en las filas 6 y 7 tenemos las filas minúsculas. El número de filas está acá, ¿sí? Entonces, cualquiera de estos datos se arma poniendo primero los bits de fila y luego los bits de columna, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el espacio será el carácter 010, 0000 o 32, ¿sí? Datos interesantes. Los números, por supuesto que arrancaron en 0, para que una vez dentro de la fila, el valor de la columna sea el valor del número, ¿sí? 0 implica 0, 2 implica 2, 6 en binario es un 6, ¿sí? Entonces, a la hora de procesarlo, si yo me encuentro con que los 3 bits más significativos corresponden a la columna 3, el nivel más pequeño me indica qué número es, ¿sí? Después, fíjense que las letras mayúsculas y minúsculas están en la misma posición. ¿Qué me permite esto? Simplemente convirtiendo este bit de 0 a 1, convierte una letra de mayúscula a minúscula, ¿sí? A la hora de... esto más que nada es, tengan en cuenta que ha sido de la década del 80, en computadoras o procesadores con recursos mucho más limitados, facilitar la decodificación a instrucciones básicas, ¿sí? Mejoraba mucho la velocidad de procesamiento. Por hoy no sería notable la ventaja, ¿sí? Pero en las primeras computadoras sí era importante. Los delimitadores de trama, los símbolos de control, hemos visto que estaban en las primeras 2 filas,
los podemos separar en diferentes categorías. Por un lado están los símbolos delimitadores de trama, ¿sí? Por ejemplo, el 16, que es el SYN, me dice que el estado de sincronismo está en reposo, ¿sí? Es usado al inicio de un paquete para sincronizar los relojes tanto del transmisor como del receptor. O sea, yo transmitiendo este bit, voy a poder, perdón, este bit, transmitiendo este carácter, yo puedo marcar el punto de sincronismo entre el transmisor y el receptor. El start of header marca el inicio de una cabecera de un paquete, ¿sí? Son caracteres que se utilizan en tramas más complejas. Yo puedo mandar el start of header para decir aquí arranca la cabecera, mando toda la cabecera. Después tengo el símbolo de start of text, donde marco que finalizó la cabecera y empieza el campo de datos. Tengo el símbolo de fin de transmisión, ¿sí? Donde le marco a la unidad receptora que se terminó la comunicación. Y también tengo el símbolo end of text, que indica cuándo se terminaron los datos y normalmente inicia el bloque de control de error, ¿sí? En una trama del tipo COP, que significa que es una trama orientada a carácter, yo utilizo todos estos bits para separar los diferentes campos de la trama que la unidad receptora va a recibir. Perdón, estoy con la garganta hoy. Luego tenemos los caracteres controladores de la comunicación, como ser el end of transmission, que me marca el final del paquete o del archivo completo que estoy transmitiendo, el inquiry, que es usado por la estación primaria para consultar el estado de las estaciones secundarias. O sea, yo puedo mandarle este carácter a las estaciones secundarias para preguntarle el estado en el que están, si están listas para recibir, si están ocupadas, porque puede ser que les mandé un paquete muy grande que están procesando. O preguntarles si han recibido un mensaje con error, como para saber si tengo que transmitir algún mensaje, etc. El acknowledge, que he utilizado para confirmar que se recibieron los datos correctamente, ¿sí? La estación receptora, cada vez que recibe un dato, puede, según el protocolo que se utilice, mandarle el acknowledge a la estación transmisora. El NAC, que se utiliza para indicar que no se recibió el dato correctamente, ¿sí? Entonces estaría pidiendo una retransmisión del dato a la estación transmisora. El letting off, que he utilizado para indicar que se apague la transmisión, ¿sí? Que se detenga la transmisión. ¿Por qué? Por ejemplo, la estación receptora puede haber recibido un paquete bastante grande de datos y le pide a la estación transmisora que deje de enviar para poder iniciar el procesamiento, ¿sí? En ese caso se mandaría el carácter XOFF para detener la comunicación. El XON lo utilizaría el receptor de nuevo para reanudar la transmisión, ¿sí? Una vez que terminó el procesamiento, manda el XON para indicarle a la estación transmisora que está listo para recibir más datos. Puede darse también que la estación transmisora mande el inquiry varias veces para consultar el estado, en cuyo caso puede decir que todavía está ocupado. Y el CAN, que es el cancel, que es utilizado por el receptor para cancelar la operación, ¿sí? Hubo un error, llegó mal completamente el paquete, entonces la cancela. Ya será correr por la cuenta del programador decidir qué hacer ante cada uno de los casos. Pero estos son los caracteres que sirven para que la estación transmisora y receptora controlen el flujo de la comunicación. Luego tenemos los caracteres creadores de formato. Hemos visto caracteres controladores del flujo, ¿cómo decían? Controladores de trama, delimitadores de trama, perdón. Después teníamos los controladores de la comunicación y ahora tenemos los creadores de formato. Estos caracteres me permiten para darle un formato a la trama, ¿sí? Y dejarla visualmente ordenada en el terminal. Por ejemplo, tenemos el backspace, que me permite para volver el cursor un lugar a la izquierda, básicamente sería borrar un carácter. La tabulación horizontal, que me mueve el cursor al siguiente tabulador horizontal. Line feed, que me vuelve el cursor una línea para abajo, y este sería el carácter que justamente me permite bajar un renglón. Tenemos la tabulación vertical, que mueve el cursor al siguiente tabulador vertical, ¿sí? Form feed, que me mueve el cursor a la siguiente página, ¿sí? Que sería como un salto de página, digamos. Y carry return, que me mueve el cursor al inicio de la línea.
cuando yo estoy transmitiendo, si yo solamente hago un line feed, el line feed me baja el cursor a un lugar, pero no lo vuelve al inicio. Entonces, normalmente cuando nosotros utilizamos el enter, por decir algo en un Word, el Word lo interpreta como un line feed más un carry return. ¿Sí? Baja una línea y vuelve el carro a la izquierda una posición. ¿Se entiende? Perdón, la posición de inicio. Como la máquina de escribir, literalmente. Es como agarrar la palanquita de esa máquina de escribir y traerla para acá. ¿Sí? La palanquita es la que baja una línea y yo moviendo el carro desde el principio, vuelvo justamente el carro, literalmente el carro al inicio. ¿Sí? Por eso se llama carry return. Seguramente viene desde ahí. Caracteres especiales. Tenemos el carácter null. Obviamente tenemos que elegir un null y vamos a elegir el 00. Tenemos el carácter bell, que me permite hacer sonar una campana en el receptor. ¿Sí? Esto sería más que nada para modems. ¿Sí? Me permite hacer sonar una campana. El del, que es utilizado para eliminar un carácter, sería el de borrar. Recién había otro que era volver, pero sin borrar. Era el backspace. El backspace vuelve al lugar, mientras que el del elimina un carácter. Menos que uno borra para atrás y el otro para adelante. O sea, el suprimir, el del. Claro, parece que el del es el suprimir y el otro es el borrar. Así es. Después tenemos Shift Out, que termina en modo mayúscula, y el Shift In, que inicia en modo mayúscula. ¿Sí? El Data Link Escape, que marca el inicio de un bloque de datos transparente, y el Escape, que me permite extender el número de códigos a utilizar. Ahora bien, en el 1981 se creó el ASCII extendido. El ASCII que acabamos de ver, ¿cuántos bits tenía? 7. Y las CPU más básicas normalmente, o por lo menos ya hace muchos años, trabajaban en 8 bits. Entonces, se hizo posible o conveniente generar el ASCII extendido que me permite extender el diccionario ASCII a 8 bits. Esto me permite expandir 128 posibilidades a 256 caracteres distintos. ¿Sí? La primera versión se conoce como página de códigos 437 y luego se agregaron otras variantes, algunas normalizadas por la ISO. ¿Sí? Diferentes variantes de el ASCII extendido. Está mal redactada esa versión, pero hay diferentes normalizaciones y Windows utiliza la ANSI 1252, que es una de las más utilizadas. ¿Sí? En cuanto a ASCII, pueden buscar en Google tranquilamente ASCII y les va a salir la tabla de ASCII común y de ASCII extendido. Obviamente, como ASCII común, ASCII original tiene solamente 7 bits, en la tabla de ASCII extendido, la primera mitad corresponde al ASCII no extendido y todo sería el ASCII extendido. ¿Sí? O sea, al agregar un bit más, se agregó la segunda página de ASCII, que serían los otros 128 combinaciones. ¿Se entiende? Bien. Obviamente con 128, con 256 no fue suficiente. De esta manera se generó lo que hoy se utiliza más, que es el Unicode. Fue normalizado en el año 91 y trata los caracteres alfabéticos, ideográficos y las formas de forma equivalente. Cada uno de los caracteres tiene un símbolo asignado. Proporciona una forma más consistente de codificar el término multilingüe. ¿Por qué? Nosotros tenemos 26 letras. Pero los chinos, los japoneses, los árabes, los rusos, hay muchos alfabetos. ¿Sí? Entonces, en 256 combinaciones no entraban todos los alfabetos que existen. Para esto se expandió la cantidad de caracteres que se pueden direccionar mediante la norma Unicode. Esto facilita el intercambio de información. Pronunciación dije. No, eso no lo dije. Dije la parte del multilingüe. Al poder hacer texto con diferentes lenguas, facilitamos el intercambio de la información internacional. Los caracteres se identifican mediante un número llamado punto de código, ¿sí? Y su nombre o descripción. Si ustedes buscan en Google, pueden encontrar diferentes tipos de codificación Unicode y les ponen el código correspondiente al Unicode y les van a devolver exactamente el carácter que corresponde a ese punto de código. El punto de código es un número entero entre 0 y
y es FFFF. ¿Sí? Los puntos de código se representan con el prefijo U más. O sea, si yo quiero decir, puedo referir mi carácter directamente con la U, el símbolo más, y luego el número en hexadecimal de 4 o 6 dígitos. ¿Sí? Los primeros 65.536 puntos de código forman el plano plurilingüe básico. ¿Sí? En este caso ya estamos cubriendo todos los caracteres de todos los lenguajes y el resto se denominan caracteres complementarios, donde ya entrarían emojis, etc. ¿Sí? Entrarían emojis, dibujos, símbolos, etc. El carácter A, por ejemplo, se representa por U más 0061, eso es hexadecimal. ¿Sí? O la cadena de texto Latin Small Letter A. Y también se las puede representar de esa manera. Si las buscan en cualquier buscador, normalmente se la muestra como la letrita, la A, con el código en Unicode o con el nombre en cadena de texto. Bien. ¿Cuántos bytes tiene el libro? Depende qué tipo de UTF se utiliza. Los puntos de código se pueden representar por 3 formatos de transformación. Se puede representar en UTF-32, donde cada carácter ocupa 4 bytes. Se puede representar en UTF-16, donde cada carácter ocupa 2 bytes si está en el bitmap básico, y 4 para el resto de los casos. ¿Sí? O se puede representar también en UTF-8, donde cada carácter ocupa 1 byte si está entre los 128 primeros, y 2, 3 o 4 para el resto de los casos. O sea, cualquiera de los caracteres de UTF-32 se puede representar o como 2 caracteres de UTF-16 o como 4 UTF-8. Depende en qué plano estén. Utilizar UTF-32 es lo más absoluto. Yo puedo representar cualquier carácter. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el problema? Estoy ocupando 32 bits por cada carácter. Es ineficiente. Si yo sé que lo que voy a manejar en la mayoría de los casos es lenguaje con el alfabeto nuestro, con el alfabeto, ¿cómo se llama el alfabeto nuestro? Con el alfabeto tradicional nuestro, me conviene trabajar en UTF-8. Y si de repente me aparece una letra que no está incluida dentro de la codificación UTF-8, la represento o con 2, o con 3, o con 4 códigos. Pero la codificación es más eficiente. Ahora, si yo quiero escribir, por decir algo, en, no sé, en japonés, o en alguna codificación de China, lo más conveniente quizás sería en UTF-16, porque siempre voy a tener que transmitir, siempre voy a tener que codificar en el bitmap extendido, no en los primeros 256, perdón, en los primeros 128, sino que me conviene siempre utilizar 2 bytes. ¿Sí? Si yo lo hago en UTF-8, quizás alguno de los caracteres me termine ocupando 3 bytes. Es más conveniente utilizar este siempre. ¿Sí? En cambio, si quiero transmitir puros emoji, por ejemplo, bueno, quizás me convenga utilizar UTF-32. ¿Por qué el UTF-8 es 128 si tiene un byte? Porque ese byte se utiliza para avisar que estás extendiendo con otro código más. No me acuerdo si con 0 o con 1. Creo que si el bit más significativo, tendría que buscar un ejemplo, no tengo acá. Si el bit menos significativo o más significativo es un 0, quiere decir que ese código es un UTF-8, ese byte representa un carácter por sí solo. Ahora, si el bit es un 1, quiere decir que el siguiente también se utiliza para representar. Y del siguiente no puedo utilizar los 8 bits, porque también tiene que tener un bit para indicar si el siguiente también se utiliza. Por eso es que en UTF-16 yo tengo 15 bits en total para representar un carácter, porque hay uno solo que me indica si extiendo o no. En UTF-8 tengo 7 más 7. Pero entonces no entraría el BMP en el UTF-16, porque si era 65.536. Y es una muy buena pregunta. No entra el Basic Plurilingual Plan. Buena pregunta. Vamos a verlo para clasificar. No tengo un ejemplo, pero algunos de los
algunos de los problemas del práctico incluye representar un carácter de UTF-16 o 32 en UTF-8. ¿Sí? Entonces ahí van a ver cómo se convierte de uno de los sistemas al otro. Los caracteres del BMP son codificados directamente usando 2 bytes, lo cual me acaban de dudar. Esto es UTF-16. En UTF-16 los caracteres del BMP son codificados directamente en 2 bytes, de lo cual, como puedo decir, me acaba de saludar porque es verdad, debería tener un byte, un bit, para indicar si lo extiendo en 2 palabras de 16 o no. Y el resto son codificados en 4 bytes, en un esquema de pares subrogados. La primera palabra es de 16 bits, es el subrogado alto y toma valores desde D800 al DBFF. Y la segunda palabra de 16 bits es el subrogado bajo y toma valores del D600 al DFFE. El BPM, perdón, no, BMP, está corrido, reserva el rango 0x de D800 al DFFF para la codificación y no se asignarán nunca a un carácter. Esos no representan un carácter. Mientras que en UTF-8, los primeros 128 caracteres son codificados en un solo byte y coinciden con el ASCII no extendido, ¿sí? Con el ASCII tradicional. Los siguientes 1920 caracteres son codificados en 2 bytes e incluyen los lenguajes más comunes, ¿sí? Acá se hace un análisis estadístico, los lenguajes que más se utilizan se incluyen dentro de esos 1900 bytes, caracteres, y todos los caracteres restantes del BMP son codificados en 3 bytes, ¿sí? Los caracteres del plano suplementario ya son codificados directamente en 4 bytes. Acá pueden ver por qué puede ser conveniente utilizar UTF-16. Hay algunos caracteres, por ejemplo, por decir algo, chino está en 2 bytes, pero quizás ruso no. Entonces, por cada carácter ruso yo tengo que usar 3 bytes, mientras que en UTF-16 utilizo 2. ¿Se entiende? O sea, utilizo 16 bits, que serían 2 bytes. ¿Se entiende? Bien. Esta es la tablita que nos muestra cómo convertir diferentes palabras en UTF-8. Por ejemplo, si yo tengo caracteres que van del 00 hasta el 7F, los codifico en UTF-8 de esta manera. Si yo tengo caracteres que van del 80 en hexadecimal hasta el 7FF, los codifico de esta manera. Acá van a ir los 6 bits menos significativos. Si hasta el 7FF quiere decir que ocupa estos bits, ¿sí? ¿Cómo los codificamos? En UTF-8, al primer byte empezará con 110 y el segundo byte empezará con 10. Acá voy a poner los 6 bits menos significativos del carácter a transmitir y acá voy a colocar los 5 bits más significativos del valor a transmitir. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahora, si el valor que yo quiero transmitir llega hasta FFFF, que ya completaría el BMP, lo divido de esta manera: 6 bits más y 4 bits. ¿Sí? En el primer byte voy a transmitir, el primer byte voy a transmitir los 6 bits menos significativos del carácter a transmitir, un 0 y un 1. En el siguiente voy a transmitir 6 bits más, otro 0 y un 1. Y por último voy a transmitir 4 bits más, 0, 1, 1, 1. ¿Sí? Estos bits son los que justamente me indican que todavía falta llegar otro carácter que corresponde a un dato. ¿Sí? Fíjense que justamente en estos casos este bit siempre está en 1. Por lo tanto, si en un bit, en UTF-8, me llega este bit en 0, yo sé que ya es un dato per se. ¿Sí? Ahora, si me llega un 1, tengo que ver si lo que sigue es un 0. Para saber que es un primer carácter, ¿sí?, de un UTF compuesto por 2, 3 o 4 caracteres, bytes, perdón. Y si recibo, después del primer 1, otro 1, ya sé que ese es el último byte correspondiente a este carácter. ¿Sí? En el caso que yo tenga que transmitir desde
100080 en hexa hasta el 10FFFF, ya lo voy a descomponer de esta manera, ¿sí? Y lo puedo armar de esta manera para ser enviado. Donde ya tendré los 6 bits menos significativos, los 6 siguientes, 4 bits más y por último 5 bits más, ¿sí? Pudiendo llegar hasta este valor. Así es como se armaría desde el 0 hasta el 10 FFFF en UTF-8, ¿sí? Esto me permite, utilizando el mismo tipo de codificación, ampliar el alfabeto. ¿Cuándo me serviría esto? Si yo estoy por transmitir texto, por ejemplo en el WhatsApp, la mayoría de las veces las personas simplemente transmiten texto, no todo el tiempo están transmitiendo emoji, sticker, etc. ¿Sí? Entonces, la mayoría de las veces voy a utilizar un solo byte para transmitir el carácter de la palabra que está haciendo. Ahora, si ya quiere transmitir un emoji, un sticker o lo que fuera, el sticker en realidad no, pero un emoji, ya transmito ya sea en 2, en 3 o en 4 bytes. ¿Sí? De esa manera hago un uso más eficiente del canal porque la mayoría de las veces transmito el mínimo, pero sigo teniendo la posibilidad de transmitir mucho más datos. O sea, muchas más combinaciones diferentes de caracteres. ¿Se entiende? O sea, solamente lee que haya 2 unos seguidos, digamos, el tercero como que ya no le importa. ¿Cómo? O sea, por qué ejemplo, caso? en el último, Sí. le llega 1, 1. Y ahí ya dice, es el último, digamos. Buena pregunta. En realidad creo que la cantidad de unos te indica en cuántos bytes tiene. Me parece que el primero que llegue es este. Entonces indica que van a ser 2 bytes. Este está indicando que van a ser 3 bytes en total y este está indicando que van a ser 4. ¿Sí? Espera el 0 para. ¿Cómo? Espera el 0 para saber que los siguientes datos, digamos, ¿verdad? En realidad se llega el byte completo. A la hora de analizarlo no va analizando bit a bit. Recibís un byte completo y el byte lo analizas. Así que no hay que estar esperando el 0. ¿Sí? Bien. Bueno, llegamos hasta acá por. ¿Cuántas veces va a subir la de? Sí, ya lo voy a subir. Y el video también.